Bienvenido a una nueva transmisión de nuestra iglesia. Es una bendición que me acompañe. Para dar inicio, dejo el lugar a mi hermana Anaí Alejandro, quien nos cantará la canción Le llaman Guerrero.
con ese mismo gozo estaré entregando el lugar a la palabra de nuestro Señor en labios del pastor presbítero Guillermo Morales Reyes. El Señor les bendiga. Como lo comentaba el domingo pasado, estimado amigo, ahora tenemos la oportunidad de analizar el capítulo número 63 del libro de Isaías. Me permito leer los primeros cuatro versículos y usted me sigue ahí en su lugar. Dice así la bendita palabra de Dios. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Bendito es Dios, y bendita es su palabra. Este tema que expongo lo hemos titulado El lagar enemigo. ¿Por qué Dios tiene que enseñarnos de esta manera al presentar una situación muy sangrienta? Una situación donde los enemigos del Señor terminan siendo pisoteados, donde la propia sangre de ellos salpica las vestiduras del poderoso de Israel. ¿Qué quiere enseñar Dios a su pueblo? Para llevarlos a vivir un momento de esta magnitud. Amigos, proféticamente, este evento del capítulo 63 aún no ha acontecido. Las desgracias que han rodeado la humanidad en los años y siglos pasados no se comparan en nada a lo que describe el capítulo 63 de Isaías, de lo que Dios hará con aquellos que se declaren sus enemigos. Es muy cierto que el Señor Jesús, en su primera venida a esta tierra, fue llevado ya a un lagar donde Él fue pisoteado, donde el Señor Jesús fue ensangrentado, donde el Señor Jesús estuvo a merced de sus enemigos y con crueldad lo trataron y con crueldad lo mataron. Pero ahora, en este relato de Isaías 63, no es el Señor Jesús el que está siendo cruelmente tratado. Son los enemigos de Dios los que ahora les toca estar en ese lugar de tormento, en ese lugar en el cual tienen que pasar los que se han declarado enemigos de Dios. Por lo tanto, si alguien en este tiempo se puede quejar de un maltrato de parte de Dios, déjeme decirle que usted no ha visto nada ni ha probado nada de la ira de Dios. La ira de Dios está por derramarse sobre esta tierra, no se ha derramado aún. Frente al lagar enemigo, Israel comprenderá el gran amor que Dios les ha tenido. La historia registra, la Biblia habla
que llegará el momento en el cual Israel será rodeada, la nación israelita será rodeada por todos sus enemigos. Y entonces Dios, frente a todos sus enemigos, derramará sus juicios sobre ellos para que Israel comprenda cómo verdaderamente Dios trata a quienes se han declarado sus enemigos. Y el trato que Dios ha tenido para con Israel, el trato de amor que Dios ha manifestado para con su pueblo. Es por eso que en este apartado del versículo 4, Dios habla a su pueblo diciendo: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dios ha estado siempre del lado de su pueblo. Dios ha estado siempre del lado tuyo, porque dice aquí en este versículo: y el año de mis redimidos ha llegado. Dios no tratará al pueblo enemigo por lo que le hicieron a su Hijo Jesucristo. Algo Dios va a tener que ajustar cuentas, y es el trato que le han dado a sus hijos, el trato que le han dado a su pueblo Israel, el trato que le han dado a su iglesia. ¿Sabes por qué Dios llevará a sus enemigos a ese lagar? Por toda la sangre inocente que se ha derramado en el pueblo de Dios, por todos los mártires que han sufrido a través de la historia, por todos aquellos hombres que se entregaron en santidad para agradar a Dios y en vez de recibir el mensaje fueron tenidos por indignos y fueron llevados a la muerte. Dios no olvida que ha llegado el año de los redimidos de Jehová. Ha llegado el momento en el cual Dios redimirá la sangre de sus santos, la sangre de sus mártires. Es el momento en el cual Dios cobrará a todo aquel que se ha levantado contra el pueblo de Dios y lo llevará a ese lugar llamado en la Biblia el lagar, donde ellos sufrirán espanto. Amados amigos, el mismo Señor Jesús dejó bien claro cuando Él iba camino a la cruz, lleno de sangre, maltratado, con la corona de espinas. En ese camino hacia la cruz se acercaron unas mujeres para consolarlo, para llorar por él, y el Señor Jesús les dijo: están equivocadas, no lloréis por mí. No es por mí por quien tienen que compadecerse, compadézcanse de los suyos. Esta idea, donde muchas veces el hombre piensa que está haciendo sufrir el corazón de Dios, debemos nosotros de escuchar desde el corazón de Dios cuando Dios dice: no te preocupes por mí, preocúpate por el dolor que sufre tu familia, preocúpate por el dolor que sufre tus seres amados, preocúpate por el dolor que sufren mis hijos. Bendito sea mi Señor por siempre. Dios recuerda en su palabra que así como se hace el bien a uno de los pequeñitos, y que por ese bien que se hace a los hijos de Dios no se pierde la recompensa, de la misma manera, hermanos, cuando se trata mal a un hijo de Dios, no se detendrá el castigo. Dios no ignora todo lo que ha padecido el pueblo de Dios, todo el sufrimiento, las lágrimas de su pueblo. Por lo tanto, Dios recuerda en este versículo que llegará el año de los redimidos, el día en que Dios cobre venganza por todo el sufrimiento que pasaron sus hijos a través de toda la historia.
Pero hay algo más. Frente al hogar enemigo, Israel comprende el gran amor de Dios, porque lo hará tener memoria de su misericordia. Dios hará que el pueblo de Israel tenga memoria de todas las misericordias que Dios tuvo con ellos. Y por si fuera poco, en los versículos que siguen en la lectura que ahora celebrábamos, Dios recuerda a su pueblo cómo Dios los cuidó en el desierto, cómo los hizo pasar el mar y cómo Dios los guardó de todo mal. El versículo 7, solamente por mencionar algunos de la lectura, dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Amigo, si alguna vez ha cruzado por tu mente la idea de que Dios está enojado, de que Dios está airado contigo, esas ideas sacadas de una realidad fuera de la Biblia, de los que siempre esperan que Dios los castigue, de los que siempre están pensando que Dios está airado con ellos, que Dios no quiere hablarle, que Dios no quiere tratar con ellos. Pues déjame decirte en esta hora que si de algo nosotros debemos de tener memoria, que si de algo tenemos que recordar, es precisamente el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Mira, como si Dios le dijera a su pueblo Israel en este pasaje: ¿quieres ver, quieres darte cuenta cómo yo trato a mis enemigos? Ve dónde quedó el pueblo egipcio. Ve dónde quedaron los soldados egipcios. Ve cómo traté a los soldados de Egipto, a los soldados del faraón. Ve dónde están ellos y ve dónde yo te puse a ti. ¿Dónde quedaron los soldados que perseguían al pueblo de Israel? ¿Dónde quedaron? ¿Acaso no dice la Biblia que fueron sepultados en aquel gran mar rojo? ¿No fueron allí sepultados por Dios, donde Dios tuvo que derramar su ira, sus juicios por haber maltratado al pueblo de Israel? ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Estaba a salvo. Estaba bajo la mano poderosa de Dios. Estaba bajo la gracia de Dios. Hermanos míos, hagamos memoria de todo lo que el Señor ha hecho con su pueblo. Tengamos presente, mira, voy a mencionar 3 momentos en los cuales yo puedo admirar cómo Dios tiene misericordia de su Hijo, tiene misericordia de su pueblo. Primero de ellos, dice que Dios se enojó contra Moisés, porque Moisés estaba renuente a su llamado, porque Moisés estaba, hermanos míos, diciéndole al Señor: no puedo ir, no puedo hablar, no puedo servirte. Y llegó el momento en el cual, en medio de tanto pretexto, Dios se enojó contra Moisés, y dice en los primeros capítulos de Éxodo que Dios procuró matar a Moisés. Pero mira, dice la palabra que entonces se levantó la esposa de Moisés y practicó en ese momento la circuncisión como pacto, y cuando ella obedeció a Dios, la ira de Dios se detuvo. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Admiremos más las misericordias de Dios, porque si en algo Dios ha de derramar su ira, será sobre sus enemigos y no sobre su pueblo. Alabado sea mi Cristo por siempre. El pueblo estaba en desobediencia en el desierto. Dios había traído serpientes que mordieran al pueblo y que lo destruyeran, porque había sido tal, hermanos míos, amigos, había sido tal la dureza del corazón del pueblo, que se olvidaron del Dios de amor,
que se olvidaron del Dios que quería llevarlos con bien, tratarlos y llenarlos de todo bien. Y el pueblo solamente empezó a decir: este es el Dios que quiere matarnos en el desierto, este es el Dios que no nos da agua, este es el Dios que no nos procura. Mejor quisiéramos regresarnos a Egipto. Y ante tal trato de ese pueblo hacia Dios, entonces Dios tiene que traer serpientes para decirle al pueblo: ¿quieres ver cómo yo trato con dureza? Entonces te vas a dar cuenta por un instante cómo es el trato que yo tengo con aquellos que no quieren recibir mis misericordias. Cuando el pueblo vio que empezó a morir por aquellas serpientes, cuando vio que no había remedio, entonces ellos clamaron a Dios, y dice la Escritura que Dios mandó que se levantara una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara esa serpiente fuera libre del veneno de las demás serpientes y fueran libres de la muerte. Estoy diciendo, hermanos míos, que ante quizás el enojo del pueblo, Dios siempre tiene un acto de misericordia. Dios siempre tiene un acto de amor para salvar a su pueblo. Por lo tanto, Dios pide que tengamos memoria de sus misericordias. En otro momento de la historia del pueblo de Israel, en el tiempo de David, dice la palabra del Señor que entonces el pueblo empezó a sufrir de una plaga y empezaron a morir miles de personas en unas cuantas horas. Entonces David no sabía qué hacer ante la inmensidad de la plaga y de las muertes. Y entonces, hermanos, recibe la indicación: levanta un altar a Jehová. Levanta rápidamente un altar a Jehová. Y cuando David levantó aquel altar, dice la palabra que la mortandad cesó, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Yo quiero pedirte que por favor reenfoques tu comprensión respecto al amor que Dios te ha tenido. Dios va a llevar a su pueblo Israel frente al lagar de sus enemigos para que tú te des cuenta cómo Dios trata a sus enemigos, cómo Dios castiga, cómo Dios derrama juicio sobre sus enemigos. No, hombre, a ti y a mí Dios nos ha tratado con dulzura. Dios nos ha puesto a salvo. ¿Por qué no darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Quiero terminar mi exposición diciéndote que lo que el Señor habla en el versículo 11 dice: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir el mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Alabado sea el Señor. Mira, quiero decirte que lo más que tú has podido ver y experimentar del enojo de Dios es como el enojo de los niños. ¿Qué pasa cuando los niños se enojan?
¿Cuánto dura el enojo de unos niños? Por un momento. Y después que se les pasó el enojo, no vuelven a estar jugando juntos de nuevo. No vuelven a estar riendo juntos de nuevo. Tal parece que así se describe el enojo que Dios de repente ha tenido con algunos, como si fuera un enojo de niños. El profeta le habla diciendo: ¿dónde estás, mi Padre? ¿Dónde está tu poder? Aunque Abraham me ignore, aunque Israel se olvide de mí, tú no te has olvidado de mí. Como si Dios nos dijera: ve dónde están mis enemigos. Ve correr la sangre hasta el freno de los caballos cuando he pisoteado a mis enemigos. Y ve el lugar que yo te tengo a ti. Y ve el lugar de privilegio, y ve mis atenciones, y ve mi cariño, y ve mis muestras de poder a favor tuyo. Ir con el pueblo de Israel al lagar de los enemigos es solamente para comprender el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Cuando yo me doy cuenta cómo Dios trata a sus enemigos, digo: a mí Dios me ha tratado con mucho amor. No sé a ti, pero no se compara en nada el trato que Dios me ha dado a mí con el trato que Él describe que le dará a todo aquel que se ha enemistado, que le ha declarado la guerra al Señor. Demos gracias a Dios por su amor. Dígale al Señor: Señor, gracias, porque tus misericordias son conmigo. Porque cuando yo creo que me has olvidado, tu presencia está conmigo. Padre Celestial, aquí está tu pueblo en esta hora. Aquí están mis amigos en esta hora, recordando cómo tú nos guardas, cómo tú nos amas, cómo tú nos cuidas. Nunca nos has tratado como enemigos. Nunca nos has visto como enemigos. Tú siempre nos has visto como tus hijos. Tú siempre nos has tratado como tus hijos. Tú siempre nos has cuidado, nos has amparado, nos has bendecido como tus hijos. ¿Quiere darle gracias a Dios? Dele gracias a Dios. ¿Quiere honrar el nombre de nuestro Padre Celestial? Honre su nombre. Bendiga su nombre. Dios te ha tratado como hijo, no como un enemigo. Dios ha tenido amor, Dios ha tenido misericordia de sus hijos. Cuando más Él ha derramado de su enojo, Él se ha contentado con nosotros, porque es el Padre lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Gracias, Padre Celestial, por todo ese amor que tú nos tienes, que tú nos demuestras. Amén. Quiero decirles que la reacción del pueblo de Israel cuando se enteran que Dios los ha tratado como sus hijos y no como sus enemigos, se desata un clamor inmenso por regresar con Dios, por regresar con su Padre. De eso hablaremos el próximo domingo en el capítulo 64 de Isaías. Esperamos contar con tu presencia. Oiga, yo quiero en esta hora dejar el lugar a nuestra hermana Diana Navarrete López para que a través de un canto con ella recordemos la grandeza
el poder de Dios. Cómo Dios rescató a sus hijos y cómo Dios trató a sus enemigos. Lo entenderemos con la canción Cantaré al Señor por siempre. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Gloria a Dios. Así, hermanos, estaré dejando lugar al quien continúa con este programa. Dios les bendiga. Hermano y amigo, hemos llegado al final de este programa, invitándolo para que se suscriba y comparta esta palabra hermosa de Dios para su vida. Nos despedimos y los esperamos hasta la próxima.